Pues muy buenos días a todos y seguimos en esta, ya llegamos al Ecuador de esta mañana, de esta jornada, de esta primera mañana de Wake Up Spain, y la verdad es que lo vamos a hacer, me atrevo a decir, subiendo un poquito el voltaje informativo, porque tenemos la gran suerte de tener hoy aquí a los agentes sociales. Bienvenidos, Antonio Garamendi, presidente de la COE. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, bienvenido, y Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha hablado esta mañana el presidente del Gobierno, ha dicho que la situación de la inflación no nos ha traído buenas noticias para la economía. Ha comentado también que la recuperación económica se está ralentizando frente a lo que se había previsto, y ha hablado de tres palabras: unidad, justicia y determinación. Me imagino que son tres palabras que están muy presentes en la mesa de la negociación colectiva, que es ahora mismo un elemento de especial interés para todos los españoles, porque es donde se está debatiendo cómo van a evolucionar los salarios en este contexto de altos precios. Antonio Garamendi, también es un momento difícil para las empresas porque, claro, los márgenes también se ven resentidos por la inflación. Bueno, lo primero, muchísimas gracias al Español, a su editor y director, a Pedro J. y a todo el equipo, a todos vosotros, por organizar este Davos español, como lo define Pedro, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos en un momento muy delicado y muy complicado, y la cuestión es que es para todos. Y lo digo para todos porque habitualmente se habla de los más vulnerables, pero es que ahora en este momento los más vulnerables son todos. Y cuando digo todos es todo el ecosistema, en este caso diría de la economía. Y especialmente, por supuesto, lo primero condenar la invasión de Ucrania, ¿no? Es por encima de todo, pero con las consecuencias que está trayendo en estos momentos, con lo que es el efecto de la inflación, es evidente, ha subido todo, pero lo que yo tengo que decir en mi caso es que las empresas también están asfixiadas. La realidad es que el mundo empresarial, las pequeñas, las medianas, los autónomos, muchas medianas empresas, también grandes, en muchos casos yo creo que es evidente que están asumiendo los costes, pero tampoco están pudiendo trasladar en este caso los efectos, voy a decirlo, de esa inflación a los clientes. Y a eso hay que añadir todo se ha comentado los últimos personas que han intervenido, ¿no? Es decir, estamos con los problemas de suministros como consecuencia de esta guerra en muchas fábricas. Por ejemplo, el mundo industrial está sufriendo muchísimo. Se ha sufrido de una manera muy especial ese paro del transporte las últimas semanas, que también han influido absolutamente a todo el mundo. Entonces yo por eso creo que es un momento efectivamente delicado donde, nosotros sí tenemos una responsabilidad que llevamos ejerciéndola muchos años, los 2 últimos años de forma muy especial. A mí me gustaría agradecer en este caso a las centrales sindicales y a sus líderes, pues ese diálogo que hemos mantenido permanentemente y que vamos a seguir haciéndolo, pero no es fácil. Claro, no es fácil porque las empresas están en una situación vulnerable, pero los trabajadores también. Unai Sordo, me imagino que no debe ser sencillo. No sé si se va a poner sobre la mesa ahora hablar de ligar los salarios a lo mejor a la inflación subyacente, si se va a buscar un plazo de acuerdo que sea en un marco temporal superior a lo habitual en esta mesa de la negociación colectiva, para poder cerrar un acuerdo en un contexto que no es fácil para nadie. Bueno, lo primero también, buenos días y agradecer la invitación, ¿no? Empezaba Pedro J. Ramírez haciendo referencias mitológicas, y yo recuerdo también el mito de Sísifo. Y uno tiene un poco esa sensación. El mito de Sísifo es aquel dios o rey condenado a subir una piedra por una ladera, que cada vez que llegaba al final de la cumbre, la piedra volvía a caer y vivía siempre subiendo la piedra, ¿no? Y la verdad es que esta sucesión de crisis que hemos vivido, que estamos viviendo, llevan un poco a esa sensación, ¿no? Sin acabar las consecuencias de la crisis financiera de hace ya más de una década, llega una pandemia. Desde el marco del diálogo social yo creo que articulamos una serie de medidas más que efectivas para minimizar el impacto en el empleo y en la desaparición de empresas, fundamentalmente a través de los ERTE y de una cantidad ingente de recursos públicos. Y cuando no hemos salido de la pandemia, de repente nos estamos viendo con la necesidad de abordar una guerra en suelo europeo que, entre otras muchas consecuencias a las que ahora no voy a hacer referencia, pues está generalizando una subida de precios, primero energéticos y luego, en segunda derivada, por decirlo de alguna manera, al conjunto de la economía productiva, ¿no? Y en esta, en efecto, cómo negociamos condiciones laborales, cómo negociamos condiciones salariales.
En mi opinión, en este concepto que se ha abierto de pacto de rentas, a mí me gustaría dejar dos ideas simplemente encima de la mesa. La primera, que un pacto de rentas es mucho más que un pacto salarial. Es decir, seguramente un pacto de rentas requiere de un acuerdo salarial, pero un acuerdo salarial no define un pacto de rentas. En mi opinión, necesitaríamos un acuerdo al menos en 3 terrenos, uno el salarial, otro el energético y otro el fiscal. Y en materia salarial yo creo que la manera de tratar de salir de esta dificilísima encrucijada es pactar incrementos salariales de partida y recuperar o mantener los conceptos de cláusula de revisión salarial para evitar que un incremento salarial genere cualquier tipo de efectos de inflación de segunda ronda, que yo creo que es un escenario absolutamente descartable en la economía española. No hay ninguna relación actual entre la evolución del salario y la inflación, pero en todo caso no es realista plantear subidas salariales del 10%, plantear subidas salariales y una recuperación de los salarios en un ciclo que puede ser anual, que puede ser bianual o que puede ser trianual. Pero en cualquier caso creo que no podemos ir a políticas de devaluación salarial amparadas en una inflación disparatada que creo que se puede contener en la medida en que algunas de las medidas que esta mañana planteaba el propio presidente del Gobierno, sobre todo la contención del precio del gas y del pool energético, acabe impregnando al conjunto de la economía. Porque cuando comenzamos a hablar de la negociación colectiva a principio de este año, hablábamos, bueno, desde UGT se hablaba pues, de subidas de salariales, que a veces hablábamos del 5%, ¿no?, por la subida de la inflación, pero claro, nos ha desbordado todas las previsiones al llegar al 9,8% el IPC de marzo, según el dato provisional del INE. No sé, en este contexto, ¿cuál va a ser la posición de UGT para defender a los trabajadores? Bueno, a mí me parece que hay 3 cuestiones fundamentales en relación con el momento en el que estamos, ¿no? Primera, nosotros nos planteamos esta negociación colectiva después de un periodo de tiempo muy largo de pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Es decir, en España prácticamente desde el año 2008 los salarios están estancados. En estos momentos el salario habitual está poco más de los 1.000 euros limpios para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país y, por tanto, con la reforma laboral, que además ha generado un nuevo marco para la negociación colectiva, nos parecía que era el año para empezar esa senda de recuperación de los salarios. Nos hemos encontrado en esta situación compleja, difícil, ya lo venía por la pandemia, se ha incrementado en relación con la invasión de Rusia a Ucrania y, por tanto, con una inflación desbocada que tiene que estar presente en la negociación de un acuerdo salarial. Y yo creo que, como decía Unai, conviene mucho distinguir entre un acuerdo salarial y un acuerdo de rentas. A mí me parece que un acuerdo de rentas en estos momentos en España tiene muy poca viabilidad. Creo que puede ser finalmente la conclusión de más de un acuerdo lo que nos lleve a un acuerdo de rentas. Pero en todo caso, las organizaciones sindicales y empresariales hemos querido preservar lo que es la autonomía de las partes en la negociación. Y a mí me parece que tenemos para jugar en el momento en el que estamos, que ha ido cambiando en relación con el momento en el que empezábamos la negociación, porque del 5 al 10% de la inflación es un cambio sustancial. A mí me parece que tenemos para jugar con 2 elementos fundamentales. Primero, las cláusulas de garantía salarial, que es una manera de que los salarios no sean un elemento más inflacionista, porque podemos dejar el reajuste para final de año, y eso me parece que es un elemento que puede ayudar en la negociación. Y la segunda, como muy bien decía Unai también, el que podamos hacer un acuerdo equilibrado que no sea de un año, igual que sea tampoco de 2, sino que sea de 3, y que eso nos permita un cierto equilibrio
y que salgamos de la situación en la que estamos. Nosotros somos un medio de comunicación que siempre pedimos desde nuestra línea editorial los consensos. Han hablado los dos líderes sindicales pues, del pacto de rentas, que claro, eso ya trascendería a la mesa de negociación que mantienen en el terreno bipartito, trabajadores y empresarios, para ir también al terreno del Congreso, ¿no? Quizás y buscar un gran acuerdo. No sé si los 3 puntos que ha dado Unai Sordo pues, son también compartidos por la COE. Ha hablado de un pacto de renta salarial, energético y fiscal. Yo siempre digo que de tirón y hablando en público, yo no puedo decir que estoy de acuerdo porque me sube el nivel. Por tanto, de momento, las cosas están como están y hablaremos con discreción en la mesa. Por tanto, están en la mesa y se hablará de todo lo que hay que hablar. Pero, hombre, a mí sí me gustaría plantear, lo he dicho antes, aquí realmente el objetivo, que es de todos, yo creo que es hablar de productividad y competitividad. Es decir, yo creo que aquí el objetivo, y cuando se dijo que España aquí bien lo estaba haciendo, precisamente es por la internacionalización de las empresas, de cómo pasamos del 22 al 34% del PIB en esa internacionalización, de cómo de 50.000 a 150.000 son las empresas que están en el exterior, que eso no es el IBEX, que son 35, o sea, hay muchísimas más. Y yo creo que en la mesa anterior se hablaba, y estamos venga a hablar de digitalización, de sostenibilidad, y falta gente. Y creo que Cristina lo comentaba de ese estudio de Ecotec, y nosotros lo tenemos ahí referenciado, de cómo el efecto universitario está a la misma altura, pero el efecto de la gente con preparación media y con baja, es decir, es que la tenemos que subir aquí, porque es que hay miles de empleos en España que no se cubren y que son empleos indefinidos, que son los empleos que las empresas necesitan. Y en muchos casos el mundo industrial, que yo también reclamo, pero además de forma potente al mundo industrial. Nos olvidamos de los objetivos 20-20-20, cuando decían que en el año 20, que eso sí lo hemos cumplido, el 20% de las energías fueran renovables, pero el 20% del PIB fuera industrial. Cuando tú ves los territorios de España, donde el PIB industrial es superior al 20%, el paro previo a la crisis era menor del 10%. Navarra, País Vasco, yo sé, Logroño, Burgos, no sé, por decir espacio, ¿no? Y yo creo que hay, aparte de todo lo que tengamos que hablar crematísticamente ahora, mañana o pasado, aquí lo que hay que hablar es de formación. Y yo creo que el presidente del Gobierno lo ha dicho, yo creo que lo ha dicho bien, porque es algo que hemos estado trabajando 2 años, yo creo, por ahí, el pacto de formación, que ha pasado como desapercibido, el de formación dual, de formación profesional, que ha pasado desapercibido y que es posiblemente el mayor reto que tenemos en España en los próximos años, que es ver cómo realmente ya dejamos encima de la mesa cómo cambiamos realmente la estructura también del empleo, porque va a cambiar también la estructura de lo que es la propia economía y de la propia, en este caso, del mundo de las empresas, ¿no? Lo digo porque se ha hablado de las políticas activas de empleo. Hoy por hoy se están desperdiciando miles de millones que van a las comunidades autónomas, ahí van 2.000, 3.000, 4.000 millones, y sinceramente esas políticas activas de empleo, que sí, por supuesto, que a nosotros nos gustaría hablar, y por supuesto la clase política también, y los trabajadores, pero ahí es donde tenemos que ver cómo podemos acceder, porque también lo digo, cuando eso pase, los salarios subirán, porque habrá valor añadido sobre esos salarios, es decir, que es parte de los problemas que hay. Cuidado, que he puesto encima de la mesa algo que creo que es importante hablar, que es, por supuesto, compatible con que tenemos que sentarnos y ver qué es lo que pasa ahora. Pero no nos encerremos tanto en lo que está pasando hoy como en el wake up, en lo que tiene que pasar mañana. Y cuidado, eso ya sí lo digo también, porque, hombre, tengo que decir algo en nuestro... Cuidado con inflacionar los salarios o indexarlos a la inflación, porque sabemos que eso tampoco es una solución. Es decir, cuidado, hay que ver cómo conjugamos efectivamente pues el problema que tenemos y lo tenemos todos, como decía al principio, ¿no? De escucharlos a los tres se desprende que es complicada la situación, ¿no? de los salarios, pero sí que Antonio Garamendi pone sobre la mesa el tema de la formación. Y bueno, pues el presidente del Gobierno ha anunciado aquí esta mañana un PERTE para que España sea una potencia de chips y de microchips. Esto al final supone, él mismo decía, el presidente, una carrera tecnológica en la que no tenemos que quedarnos atrás, pero claro, es verdad que la cualificación de los trabajadores no siempre está acompasada con lo que reclaman los nuevos modelos del mercado laboral. Unai, ¿cómo vamos a solucionar esto? Yo creo que aquí hay 2 cuestiones igual de importantes, ¿no? Una relacionada con el anuncio que hacía esta mañana el presidente del Gobierno,
y el PERTE referido a los microchips. Yo creo que estamos viviendo un momento crítico y muy importante en la que no solo España, sino Europa, se va a tener que plantear una cierta relocalización de las producciones industriales que en las últimas décadas fueron exageradamente externalizadas a otras partes del mundo. Yo creo que si la sucesión de crisis de la pandemia y de la dependencia energética algo nos ha enseñado, es que necesitamos resituar todos los segmentos estratégicos de las cadenas de valor en espacios políticamente más manejables y, evidentemente, mejorar los niveles de autonomía energética por la vía del desarrollo de fuentes alternativas a el exceso de dependencia del gas o del petróleo o las fuentes fósiles de países como Rusia, pero también de otras zonas del mundo que no son menos complicadas de gestionar, como puede ser el Magreb o como puede ser Argelia. Esta una, ¿no? Y el segundo apunte que quería hacer de forma breve. Todos compartimos la importancia estratégica del discurso de la formación y la cualificación permanente a lo largo de toda la vida. Pero a mí en este debate siempre me interesa mucho situar cuáles son los bueyes y cuáles son los carros, porque creo que a veces equivocamos dónde se pone el buey y dónde se pone el carro. Yo creo que el gran déficit del modelo económico español no es el decalaje entre la formación adquirida por los trabajadores y las demandas de cualificación que hacen las empresas. Esto existe puntualmente y hay que tratar de corregirlo. Pero creo que el gran déficit muchas veces es de un tejido productivo que genera empleos de menos cualificación y de menos valor añadido de la formación que ha adquirido la mayoría de la población trabajadora. Creo que el cambio en el modelo productivo, y aquí los PERTES y los fondos de recuperación europeos son determinantes, son importantísimos para generar empleos de mayor valor, para generar productividad en base a parámetros distintos a los bajos salarios y a la competencia fiscal, y eso será lo que arrastre de nuevas necesidades formativas a las que, en efecto, el sistema de la formación reglada, pero también de la formación a lo largo de toda la vida, tiene que dar respuesta en tiempo y forma. Y ahí, en efecto, hay mucho que mejorar sobre el nivel de detección de necesidades formativas, de formulación de módulos formativos a lo largo de toda la vida, de implementar esos modelos de formación. Pero yo creo que es muy importante no dar la sensación de que es un problema de descualificación de los trabajadores y las trabajadoras, sino que es un tema a veces de falta de calidad en el modelo productivo que tiene España, porque además no se trata de decir quién tiene la culpa, sino de que es un momento clave para tratar de mejorarlo. Y también este PERTE nos introduce una dimensión europea. No sé si también esto nos va a permitir, bueno, pues o nos debe permitir, o debemos aprovechar esta oportunidad, pues eso, para poder mejorar o superar estos problemas que arrastramos en el tejido productivo, pero también enfocados a esa dependencia, a esa independencia europea, ¿no?, de determinados factores de producción. A mí la verdad es que me ha parecido el anuncio del presidente del Gobierno de este PERTE un anuncio que tiene una grandísima importancia. Es verdad que es un titular, vamos a ver dónde, de qué manera, también desde el punto de vista territorial puede tener un impacto importantísimo. Creo que estamos, y eso es así, y es una decisión que tiene un ámbito no solo español, sino también con esa mentalidad de Europa como un conjunto, una importancia clave, porque seguramente que estaremos ante un proceso de traer a casa producciones que hasta ahora parecía imposible que pudiéramos pensar en esa cuestión. Y ahí a mí me parece que tiene una especial importancia el tema de la formación. Efectivamente, nosotros somos un país que tiene una carencia formativa importantísima en lo que hace referencia a la formación profesional, esa pirámide invertida de la que siempre hablamos y para la que tan poco hacemos. En ese sentido, creo que
la nueva ley de formación, el desarrollo de la formación dual, que me parece que es la apuesta de futuro, porque la formación durante a lo largo de toda la vida es una formación absolutamente necesaria, imprescindible, pero en todo caso tiene que tener una base que ahora no tenemos, que es la que haga que efectivamente se pueda durante toda la vida ir adquiriendo nuevos conocimientos. Pero en realidad el empleo en nuestro país va a pasar por la formación. Y una cuestión en relación con los salarios que creo que es importante. Los trabajadores de este país solo tenemos una manera de poder cargar nuestro aumento del coste de la vida. Las empresas lo cargan en sus productos al IPC. Nosotros lo cargamos a la hora de negociar los convenios colectivos en los salarios. Una última pregunta y, bueno, como nos queda muy poco tiempo, me van a tener que responder, por favor, los tres casi en 20 segundos, pero no quiero dejar de preguntar. Por un lado, se abre un nuevo tiempo político, tenemos un nuevo líder en la oposición, no sé si esto debería también dar paso a que la política tome ejemplo de los agentes sociales y alcance más acuerdos. Y también quería saber si la paz social está asegurada en España pese a las dificultades, porque vimos una serie de movilizaciones en las semanas previas que, bueno, pues levantaron algunas alarmas. Antonio Garamendi, y ya concluimos los tres. Soy yo. Pensaba que empezar. A ver, bueno, yo creo que la palabra unidad en este momento es muy importante y lo ha sido siempre. Nosotros, por lo menos nosotros, yo hablo y tengo el orgullo de hablar de nosotros, en este caso podría decirlo así, llevamos 2 años y medio o más demostrando muchas cosas y desde las muchísimas diferencias que son palpables hemos llegado a muchísimos acuerdos, pues creo que son 15, hemos hablado de, no sé, de la ley de dependencia, hemos hablado del teletrabajo, hemos hablado de la ley de los riders, hemos hablado de la reforma laboral, ERTES, los ICOs, que también, es decir, hemos hablado de tantas y tantas, la ley de formación profesional, de tantas cosas, ¿no? Por tanto, yo no, bueno, como ciudadano me gustaría esa unidad. Yo creo que es fundamental un gobierno estable, pero también es fundamental un partido de la oposición estable, fuerte, que tenga sentido de Estado, que haga la oposición que tiene que hacer, porque la tiene que hacer, y también llegar a acuerdos cuando los tiene que hacer. Y es un poco lo que hemos hecho nosotros, y creo que entre todos pues sacaremos este país adelante, eso que nadie lo dude. Unai. Nosotros desde la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción que se hizo en el mes de junio del año 2020 ya pedimos la necesidad de Estado en base a una serie de políticas claves en aquel momento. Yo creo que si algo ha ocurrido es que se han agravado las situaciones producto de la guerra y de la situación económica mundial y por tanto es necesario que haya mínimos comunes denominadores en materia de política de desarrollo, de un pacto energético, un pacto fiscal y un pacto salarial. Por tanto, sí sería bueno que ese escenario se abriera paso, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que la llamada paz social evidentemente no está garantizada en tanto en cuanto la situación de enorme inestabilidad que vive el país y que vive en el conjunto de países puede canalizarse de muy diversas maneras. Lo que hemos conocido en estas últimas semanas fundamentalmente son movilizaciones en el terreno, digamos, empresarial, pero en el terreno empresarial de sectores que se han organizado de tal manera que muchos de los operadores pequeños y microoperadores de esos sectores no tienen la posibilidad de repercutir precisamente, como decía Pepe, en precios el incremento de los costes fijos porque se han generado los sectores desde hace bastantes años con una asimetría de poder enorme. Y hemos visto que la paz social en esos escenarios no estaba garantizada. Todo depende de cómo se repartan los esfuerzos y todo depende de las políticas de recomposición económica que se hagan en el futuro. ¿Y Pepe? A mí me parece fundamental que seamos capaces de abordar de manera común los grandes temas de Estado. Si algo ha fallado durante estos 3 años es que desde el punto de vista político no se ha podido abordar las grandes cuestiones de Estado. Hay nuevas perspectivas. Hablar de formación profesional, hablar de pacto de rentas, hablar de ver de qué manera los fondos de reconstrucción pueden tener una estrategia más eficaz para el conjunto del país, cuando además el conjunto de las administraciones tiene un papel a la hora de desarrollarlos, creo que necesita un gran acuerdo
y en ese sentido pues yo creo que se abren nuevas perspectivas que irán sobre todo a un mejor desarrollo de España. Pues muchísimas gracias a los tres, ojalá pronto tengamos ese acuerdo y ya está aquí Arturo Criado porque va a recibir ahora al presidente de BBVA. Muchas gracias.